Hola, ¿qué tal? Este es en honor a la verdad. Este es su servidor Felipe Santiago Canepa, desde este lugar hacia las naciones. Antes de dar este mensaje, yo diría esta enseñanza, hemos orado para que esta verdad llegue a todas aquellas personas que tienen que llegar y que la iglesia sea edificada en esta verdad que nos va a ayudar muchísimo a comprender muchas cosas, a poner en claro exactamente qué quiso decir el Señor cuando Él dijo que sin santidad nadie verá al Señor. Exageró, Dios exagera. Algunos pueden creer que Dios exagera con una hipérbole para decir una verdad, pero eso sería correrse el riesgo de estar equivocados. Así que vamos a enseñar acerca de un tema muy importante. Este es un tema en que hay mucha confusión, en el sentido de que si Dios es un Dios santo y Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para que seamos arrebatados, como dice la palabra, y que estemos para siempre con el Señor? ¿O fue una exageración? Entonces algunos dicen que somos débiles y que siempre estamos en camino a la perfección. Hasta Pablo mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios. Y se toman muchos versículos para enseñar lo que probablemente ha sido un error. Digo probablemente porque muchas personas tienen la sensación, la intuición que les da el Espíritu de Dios, como muchas personas me escriben en muchísimos temas que hemos venido enseñando, de que en un principio el Espíritu de Dios los empieza a guiar en una verdad que está escrita, pero que sin embargo cuando asisten a los lugares donde se enseña las escrituras, básicamente los días domingos, entonces ellos están escuchando algo que contradice las escrituras y que contradice lo que el Espíritu de Dios les está comunicando interiormente en sus conciencias. Entonces vamos a hablar de un tema bien delicado y vamos a ver la verdad acerca de el pecado, la verdad acerca de pecar, la verdad acerca del infringir la ley de Dios, la verdad de que si un cristiano puede, debe o no pecar, y si un cristiano es débil y está caminando a la perfección y estamos pecando siempre para poder, llegar a una perfección, etcétera. Entonces vamos a leer lo que está escrito en Primera de Juan, la primera epístola de Juan. En ese capítulo, el 1, hay un versículo famoso que se usa mucho para aplastar, diría yo, frustrar a un hijo de Dios, a una hija de Dios que se acaba de convertir, que acaba de nacer del agua y del espíritu, y llega entonces a la comunidad cristiana o a la iglesia, entre comillas, que se supone ha venido al conocimiento de Dios y están viviendo la vida que Dios manda. Entonces esta nueva persona, este nuevo convertido, llega al medio cristiano y se encuentra con un montón de gente que no tiene respeto en el vestirse, en el hablar, en el comportarse, como, como éramos y como somos en algunos momentos, o hemos sido, mejor dicho, en algunos momentos yo mismo. O sea, yo mismo confieso que tuve una vida de cristiano en el que me comportaba como cualquier otra persona, sin ninguna diferencia. Entonces yo estaba igual, pero que llegado el momento en que Dios tuvo misericordia, Él se reveló a mi vida y mostró en mí su misericordia. Y yo encontré esa verdad, o mejor dicho, la verdad me encontró en mí y transformó mi vida. Y a partir de ese momento
he sido llamado para enseñarla. Y voy a hablar específicamente ese versículo 10 de 1 Juan capítulo 1 que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que este versículo se le ha tirado en la cara a tanta gente que en la ignorancia y en la confusión de querer hacer la voluntad de Dios, y de repente nos encontramos con este versículo que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que prácticamente cualquiera que se le ocurre o se atreve a decir que no ha pecado, ya prácticamente la iglesia lo está condenando, porque la Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 verso 10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de este tema y vamos a ver la verdad de este asunto. O sea que es posible vivir sin pecado. ¿Van a entrar pecadores al cielo? Alguna vez una persona que estuvo en el seminario bíblico y tiene un bachillerato en teología, etcétera, me dice: es que somos pecadores arrepentidos, entonces, o somos pecadores salvados, porque Pablo mismo dijo que Dios estaba reconciliando al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que Cristo vino al mundo para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿No? Pablo es un pecador también. Entonces vamos a ver hasta qué punto estamos hablando la verdad o no. Hasta qué punto en las iglesias se está hablando la verdad o no. Porque un error puede atrasar el desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida. Puede atrasar que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, porque somos creación de Dios, pero hemos sido creados para que andemos y caminemos en las obras que ya Él preparó de antemano. Entonces, aquellas obras que Dios no preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, verso 10, me parece, son lo que yo llamo, lo que la palabra de Dios llama en Hebreos capítulo 6, las obras muertas, que nosotros debemos proseguir a la perfección y no debemos olvidarnos ya y dejar atrás el arrepentimiento de las obras muertas. Las obras muertas son todas aquellas obras que nosotros hacemos, participamos o caminamos en ellas, las cuales Dios no preparó de antemano. Y esas son obras muertas porque no tienen trascendencia eterna, no están dentro del plan de Dios, dentro de los propósitos eternos del reino de Dios. Entonces, vamos a dilucidar de una vez por todas si esta palabra en 1 Juan 1:10 es así como dice o hay algo más que no hemos comprendido, porque recordemos que las epístolas fueron escritas como una carta que fluía, con un saludo, una introducción, un contenido y luego una despedida. Es una carta que fluía. Entonces vamos a ver primeramente qué dijo el Señor Jesucristo y vamos a conformarnos a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y yo quisiera ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Quiero leer desde el versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que ahí podemos subrayar una palabra muy interesante. Eran judíos, personas que habían creído en él. Entonces, como sabemos, el mundo entero hay muchas personas que creen en Jesucristo. Entonces, este es un grupo de personas que habían creído en él. Si la palabra de Dios dice eso, es verdad. Entonces, un grupo de personas que habían creído en él, como muchos hoy en día que creen en él, pero que sin embargo sus ojos están llenos de adulterio, mienten,
hablan malas palabras, pecan, adulteran, andan en fornicación, en pornografía, en robo y etcétera. Entonces, es verdad que Dios es misericordioso y perdona cuando uno se arrepiente, pero el tema que estoy hablando es cómo es posible entonces creer y vivir en pecado, practicando el pecado, de vez en cuando, por supuesto. ¿Es posible vivir sin pecar? Vamos a verlo con las Escrituras. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que estos judíos que habían creído en él, pareciera que no eran verdaderamente sus discípulos, porque si no, no lo hubiera dicho de esa manera. Entonces ahí viene la famosa escritura que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que quiero que quede claro que el contexto en que esta palabra bendita, cuando el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, tiene un contexto específico, tiene un contexto que no se puede borrar o quitar. Okay. Se puede enseñar como un principio bendito, siempre la palabra de Dios es un fundamento para enseñar los principios y los valores para el ser humano, pero queremos ahora concentrarnos en la palabra que habló el Señor en el contexto que Él la dijo, y no queremos interpretar o irnos más allá de las palabras que están escritas y con la intención con la que el Señor dijo y a las personas a quienes Él habló. Y entonces, en este contexto, le responden estos judíos que habían creído en Él, pero que no eran verdaderamente discípulos de Jesucristo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces el Señor Jesús le responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que cuando el Señor les habla de que ellos realmente no son totalmente libres, está hablando de libertad y lo opuesto de eso es la esclavitud. Y Él está hablando no de una libertad para votar o para decir lo que uno quiera o para caminar como uno quiera o para vestirse como uno quiera. Él está hablando de otra clase de libertad. Él está hablando de la libertad de un opresor, la libertad de algo que esclaviza, la libertad de aquello que oscurece la verdad en nosotros y no podemos ver la verdad de tal manera que vivimos en esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Ahí lo dice. Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea, quiere decir que las personas que son esclavos del pecado no van a tener vida eterna, no van a quedar para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que vuelve a repetir que ellos no eran exactamente o verdaderamente sus discípulos. Ellos no exactamente habían sido totalmente libertados. ¿Libertados de qué? Del pecado. Quiere decir que Él cuando dice que si yo los liberto, como dice el versículo 36, que si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces más adelante el Señor les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Le dice a estos judíos. Entonces el versículo 44 Él se los dice directamente, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea que cuando una persona peca, cuando una persona practica el pecado, el dueño de esa persona es Satanás. El diablo es su padre y los deseos de su padre quiere hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo? El diablo quiere pecar,
quiere mentir, quiere robar, quiere drogarse, quiere adulterar, quiere mirar y codiciar. Es algo que no puede controlar porque en realidad es parte de su naturaleza. Entonces, muchísimas veces en mis 35 años de cristiano evangélico, pues yo he escuchado mensajes, ¿no?, de que el Señor Jesús vino al mundo para pagar el precio de nuestra redención. Su sangre nos limpia todo pecado y si le recibimos y creemos en Él, la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Y si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. Y eso suena bonito, eso suena bello, pero lamentablemente no anula las palabras del Señor Jesucristo, porque las Escrituras no se pueden contradecir. Si aparentemente se contradicen, no es porque en sí mismas estén negándose la una a la otra, sino porque nosotros no hemos llegado a comprender en dónde es que tenemos que consolidar y balancear la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es verdad, lo que Él dijo es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si el Señor Jesucristo dijo lo que dijo, eso es verdad. Él dijo que estos judíos no eran verdaderamente sus discípulos. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que solamente Jesucristo puede libertar a una persona de la esclavitud de estar pecando y de desear pecar. Porque ahí está la clave del asunto. ¿De qué nos sirve a nosotros no adulterar si con nuestros ojos miramos a una mujer y ya la codiciamos? O sea que en el reino de Dios eso está computado como pecado, como adulterio. Entonces lo que estamos enseñando aquí es que el verdadero evangelio es poder de Dios, pero para salvarnos verdaderamente. ¿Y cuál es la verdadera salvación? La verdadera salvación es de que el Señor Jesucristo tiene el poder, la autoridad para libertarnos de desear, de querer pecar. Es muy diferente lo que se está enseñando por todos lados, de que somos débiles, de que estamos en un proceso de santidad, estamos en un proceso de perfeccionamiento, y todo eso se lo inventaron, porque entonces Dios mintió. Dios dijo que es necesaria la santidad. Dios dijo, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que cuando la palabra de Dios dice eso en Hebreos 12, versículo 14, entonces mintió. Cuando en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 y 16, la palabra de Dios dice, por ejemplo, vamos a leer 1 Pedro capítulo 15, 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que ese mandamiento es falso. Quiere decir que Dios mintió, que nunca vamos a poder llegar a ser santos. Tenemos que definirnos, o lo que está escrito es la verdad y tenemos que acomodar nuestra ideología, nuestra teología, nuestra doctrina, nuestra creencia a lo que está escrito, o simplemente vamos a interpretar como hemos escuchado que nos han enseñado, sin haber nosotros mismos escudriñado las escrituras como está escrito por la misma palabra. Está allí claramente escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. O sea que cuando la palabra dice examinadlo todo, escudriñarlo todo, quiere decir que estamos cómodos escuchando domingo tras domingo lo que se nos dice o viendo en YouTube a cualquiera que habla en el nombre de Dios y ni siquiera saben quién es esa persona, cómo vive. Y se tragan, por así decirlo, todo lo que pueda salir de la boca de ese hombre porque habla bonito o tiene una buena retórica. Pero
en una hora de predicación nunca habló la palabra de Dios. Oh sí, usó 2 o 3 versículos de aquí y de allá y hizo su tremendo mensaje y comunicó su tremenda agenda. Así que nosotros podemos, que nosotros tenemos el poder y que Dios va a establecer su reino y que tenemos que caminar en victoria y que podemos cortar cabezas gigantes y cosas lindas, muy motivacionales, pero a Dios no le interesa en absoluto nada de eso. A Dios lo que le interesa es lo que Él dijo en su palabra. Y a Él no le gusta que tomemos su palabra para enseñar un mensaje que Él nunca intentó comunicar. Entonces estamos hablando aquí la verdad de conocer una verdad que nos va a libertar. O sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. ¿En qué contexto está? Está en el contexto cuando el Señor Jesús dijo a los que habían creído en Él, aquellos que se congregan en los clubes cristianos domingo tras domingo o sábado tras sábado, de acuerdo al calendario gregoriano, como lo quieras tomar, se congregan y salen y hacen lo mismo. O sea que, y yo he estado igual, o sí, he estado ya por muchísimos años. El problema es que la verdad no se me reveló. Porque cuando la verdad se me revela y conozco esa verdad, que es Jesucristo mismo, y que el Señor Jesucristo, cuando Él dijo lo que dijo, fue verdad, y al ser verdad, eso me transforma la vida. Porque cuando Él dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. O sea que cuando yo me doy cuenta y realizo que eso es verdad y que yo estoy en un grave problema, en el sentido de que yo no estoy procurando entrar por la puerta estrecha, pero al conocer que esa palabra es verdadera, entonces eso me hace libre. ¿En qué sentido? En el sentido en que me arrepiento de todos mis pecados y quiero hacer su voluntad, porque he conocido la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que Jesucristo pagó el precio para mi libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de ser esclavo de Satanás y que quiera hacer la voluntad del diablo y los deseos del diablo. Así que vamos a probar por las Escrituras que esa teología equivocada y errónea de que somos débiles, que siempre vamos a pecar hasta que vayamos al cielo, esa es una enseñanza que si bien es cierta puede ser honesta y sincera, pero está inspirada desde el fondo del abismo, del mismo infierno. ¿Por qué digo eso? Repito, porque si el Señor dijo, sed santos como yo soy santo, quiere decir que es posible ser santos como Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 15 y verso 16, como está escrito, sed santos porque yo soy santo, palabra del Señor. En Efesios capítulo 5, verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que Dios nos llama a que lo imitemos. Si Él nos está diciendo que lo imitemos, que seamos santos como Él, esa palabra es verdadera y todo hombre sea mentiroso. La palabra de Dios también dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, como dijo Pablo, así como yo de Cristo. O sea que el apóstol Pablo dijo claramente, imítenme a mí, sed imitadores de mí, así como yo imito a Jesucristo. Entonces cuando alguien dice, pero Pablo dice que el Señor Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿cómo es eso? Total, ¿Él es un pecador o no? O sea, tenemos que tener seguridad de lo que creemos. Y la interpretación correcta la da las mismas Escrituras. Pablo dijo, imítenme a mí, sed santos. Así como yo estoy imitando a Dios y Dios es santo. Entonces, ¿Pablo era pecador? No era pecador.
Antes era pecador. Por eso dice la Biblia que él fue recibido a misericordia, habiendo sido blasfemo y perseguidor. Por esa misma razón fue recibido a misericordia, porque hizo lo que hizo en ignorancia, en incredulidad. ¿En ignorancia de qué? En ignorancia de la verdad. Pero cuando él se encontró con la verdad lo hizo libre. La verdad lo hizo libre. Entonces él sujetaba su mente, su cuerpo, para servir al Dios vivo y verdadero. El pecado ya no se enseñoreará más de vosotros. Eso es lo que está escrito en la palabra del Señor. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Dónde está eso? En Romanos capítulo 6. Y ese capítulo 6 es bien importante porque ahí habla muchísimo de este tema. 6:14. Voy a leerlo desde el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos son los que están pecando. ¿Por qué? Porque escrito está que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso vino el Hijo de Dios, para hacernos libres. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. Entonces, ahí dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa palabra en el griego es kurieu. Kurieu, que significa, viene de kurios, del Señor, pero significa no se va a enseñorear, no va a dominarnos, el pecado no va a ser el Señor, el amo de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que entonces entendemos esa palabra que acabamos de leer hace un momento en primera de Juan, capítulo 1, verso 10, cuando dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad y su palabra no están en nosotros? Ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a recorrer entonces lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27. Hebreos capítulo 10, 26 al 27. Dice, vamos a leer desde el 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ahí estamos hablando de este tema, cuando uno conoce la verdad, no puedes pecar más. Yo sé que después de esta enseñanza me van a escribir muchos, me van a llamar y van a querer probablemente crucificarme o dar sus opiniones. Pero en realidad no tengo nada que discutir. Sí, estoy citando las Escrituras. Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, y ahí está la clave, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y yo soy un testimonio vivo de eso. Yo había confesado que Jesús es el Señor, había creído en Él como estos judíos, el capítulo 8 de Juan, igual que Simón el mago, el capítulo 8, me parece el libro de Hechos. Había creído y también se bautizó. Yo también, muchísimos años atrás, siendo muy joven, me bauticé, hablé en lenguas, eché fuera demonios. Pero las Escrituras también dicen que muchos dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Y el Señor va a decir, no los conozco. O sea que cómo se puede, digamos, compatibilizar, balancear, consolidar esas dos verdades. Porque esta es verdad y esta también es verdad. O sea, el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. O sea que conocían el nombre del Señor,
El poder se manifestaba y los demonios salían ante el nombre de Jesucristo. Pero también es verdad que muchos el Señor los va a rechazar. ¿Y por qué entonces? Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios no se contradice, sino que así este servidor también estaba igual, hablando lenguas, echando fuera demonios, pero yo estaba esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, la Biblia dice, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Dónde está eso? 1 Juan capítulo 3. Yo estaba igual. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, que el que peca es esclavo, y el esclavo no permanece para siempre. Pero si el Hijo les liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué manera el Hijo nos liberta? Cuando Él, que es el Señor, cuando Él, que es la verdad, se revela a nosotros. Y cuando la verdad la conocemos, entonces la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de la potestad del diablo y del pecado. O sea que eso no es una retórica bonita para contarlo los días domingos a las 10 de la mañana y decir que Cristo nos libró del pecado, gloria a Dios, y todo el mundo levanta la mano. Pero cuando sales a la calle, el hombre y está la mujer de tu prójimo, tus ojos se van y están llenos de adulterio. Entonces, ¿cómo es posible que eso sea también verdad? Es imposible que la palabra de Dios se contradiga. El problema está que nosotros no hemos conocido la verdad. Cuando este servidor conoció la verdad, no he vuelto a pecar voluntariamente. Antes pecaba voluntariamente. Simple como eso. Por eso que la Biblia no se puede contradecir. Por eso que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre del pecado. O sea, no vas a querer pecar, no vas a pecar, no te va a dar ganas de pecar, punto. Esa es la verdad, porque si el Hijo los libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Yo estaba perdido, sí, ya fuera de demonios por si acaso. Y estaba perdido. ¿Por qué? Porque no es las señales, los milagros o los prodigios, no, es la santidad imputada por la sangre de Jesucristo que nos da la potestad de estar limpios para llegar ante su presencia, porque está escrito, sin santidad nadie verá al Señor, y esa es una palabra fiel y verdadera. El Señor nos ha encargado para enseñarla tal y cual en favor de su pueblo, para que no se equivoquen y no sean llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres corruptos que usan en las artimañas del error, porque ellos mismos son esclavos del pecado. Entonces el Señor dijo que por los frutos se conoce un hombre y una mujer. Entonces simplemente es cuestión de ver el fruto de ese árbol. Repito, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si quieren pueden seguir leyendo, pero el versículo 38, por ejemplo, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y agradecemos a Martín Lutero porque trajo una reforma, yo diría una media reforma, porque en realidad nunca se completó la verdadera reforma, porque lo que trajo Lutero fue pues, una iluminación de unas verdades, pero que no fueron completas definitivamente. Y vemos ahora el cristianismo como está en el mundo entero. Los países se llaman cristianos y están practicando el pecado. Eso es una aberración, es una contradicción total de la verdad. Y vamos a enseñar aquí esta verdad. Versículo 38 dice que el justo vivirá por la fe. Sola escritura y sola fe, dijo Martín Lutero en sus tesis. Sola escritura y sola fe. Y si bien es cierto, eso es verdad, pero también esto es verdad. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de la verdad y del conocimiento de la verdad que nos va a libertar y dar una verdadera libertad. Como repito, ¿de qué sirve no adulterar si tenemos ganas de adulterar? ¿De qué sirve no mirar pornografía, ¿no? Pero tenemos ganas de mirar pornografía? Eso significa totalmente que el pecado controla nuestras vidas. Esa teología está bien equivocada de que no podemos. Oh, sí, porque hay algunos teólogos como no entienden, no han conocido la verdad, entonces tienen que escudriñar para encontrar justificación a su vida, a su condición, y entonces encuentran lógicamente Santiago, ¿no es cierto? Santiago, ellos lo encuentran, dice que cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Ahí lo dice. ¿Dónde está eso, bendito Dios? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está. O sea que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su carne, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. ¿Cuántas veces se ha usado la bendita palabra de Dios para enseñar a la gente, a la iglesia, al pueblo de Dios, que está bien que seamos débiles, podemos pecar porque de todas maneras está escrito que tenemos un abogado en el cielo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Sacan del contexto la verdad del Señor. Buscan un pretexto para enseñar lo que ellos quieren enseñar. ¿Por qué? Porque ellos mismos son esclavos del pecado y no llegan a comprender la verdad. ¿Por qué? Porque son contumaces, porque son rebeldes, porque no se han arrepentido. Entonces, lo que estamos enseñando aquí es como dice en palabra fiel en 1 Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, que esté para todos. Que Cristo Jesús vino. No que está ni va a venir. Está hablando que Jesús vino con un propósito. Y todos lo sabemos. Y ahí lo dice, que Jesús, el Señor, vino al mundo para salvar a los pecadores. O sea que el propósito del Señor Jesucristo fue venir y dar a conocer la verdad. Mientras, cuando Él estaba caminando con sus discípulos, dijo, mientras yo soy la luz, mientras tenéis la luz con vosotros, creed en la luz, para que no andéis en tinieblas. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de que mientras Él estaba con ellos, aprovechen de escuchar y creer lo que Él dice. ¿Por qué? Porque lo que Él quería era que ellos sean libres. ¿De quién? De la potestad de Satanás, y que ellos puedan ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿De qué manera? De esta manera, en la revelación del conocimiento de la verdad. Cuando uno conoce la verdad, entonces somos verdaderamente libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad misma es Jesucristo. El problema está que no hemos creído que lo que Él dijo es 100% verdadero. Porque si nosotros creemos que lo que Él dijo es 100% verdadero, jamás y nunca quisiéramos pecar. ¿Saben por qué? Porque Él dijo. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mira, ya adulteró. Para codiciar, lógicamente. No la segunda vez. Oh, sí, porque ese mensaje lo he escuchado muchas veces. Cuidado con la segunda mirada. Sí, la primera desnudaron a la mujer y bueno,
la conciencia les acusa de tal manera que quieren mirar otra vez, pero les acusa la conciencia y no lo hacen más. Esa persona es esclava del pecado, no ha conocido la verdad. Entonces aquí estamos enseñando que si la palabra de Dios es verdadera, entonces tiene que cumplirse en todas las partes de las Escrituras. Entonces este Pablo que dijo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia. Porque ahí lo dice en el versículo 3, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Versículo 16, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de recibir, creer en él para vida eterna. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo no era un pecador después que conoció la verdad, se los aseguro. No por lo que yo lo diga, sino porque está escrito. Y ahora sí, vamos a dar una conclusión de esta enseñanza y volvamos a donde empezamos. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ir y ahí nos vamos a quedar para terminar ese famoso versículo que así una vez mi hijo, que nació en el Evangelio, fue a la escuela dominical por años y pues habrá escuchado sermones de pastores cientos de horas, porque 20, 25 años de estar yendo todos los domingos, llegas a escuchar muchas horas, pero de nada le sirvió. Pero él se bautizó hace poco, se arrepintió, se bautizó en el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay otras personas que tienen una mejor idea y bautizan en el nombre de 3 dioses, según ellos, o de 3 personas. Que yo sepa, solamente hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos bajo el cielo. Es el nombre de Jesucristo. Y como lo dije muchas veces, si tenemos que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales son el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, porque Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo que salió de Él, es del Dios despojado, el Dios que se hizo carne, es el mismo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Él, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios. O sea que el problema está que esa enseñanza nació desde el primer siglo, me parece, con la iglesia romana de allá de Roma. Y esa doctrina de enseñanza o error, diría, ha venido por los siglos a detener el conocimiento de la verdad. Una verdad bendita que es bien simple en realidad, que un niño lo puede entender. Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el único Dios verdadero que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, ese único bendito Dios que solo tiene un solo trono, ese se hizo carne, se despojó y al despojarse vino y caminó. ¿Quién es ese que caminó? El Hijo. Simple. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, hecho semejante a los hombres, en esa condición de hombre mortal, fue obediente y cumplió lo que nosotros no pudimos cumplir. Y lógicamente, Él dijo, yo estoy con ustedes. Pidan todo lo que quieran al Padre, que yo lo voy a hacer. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el que lo va a hacer soy yo, porque yo estoy con ustedes. Pero también les dijo en Juan 16, les conviene, no los voy a dejar huérfanos, me voy. Y cuando me vaya y me coloque en el poder, en el lugar de la del dexio del poder de la majestad de Dios, y me ponga y me revista de nuevo con la gloria que yo dejé, porque la dejó y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
Cuando Él se la coloca totalmente en su posición original, se convierte en quien es, el único. ¿Por qué se convierte? O sea, toma su posición de gloria, de honor, de majestad. Entonces Él puede derramar su espíritu. Porque mientras estaba con ellos, lo que hacía era soplar. El Señor Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es importante que hablemos de esto porque todo va junto. El conocimiento de la verdad es el que da la libertad. Entonces vamos a terminar como empezamos. Entonces, estaba diciendo que a mi hijo había vivido como cualquier cristiano joven, pero viviendo en pecado, viviendo en discotecas y haciendo lo que los muchachos que no conocen de Dios hacen con las chicas y todo lo demás. Hasta que un día, de tanto escuchar la palabra, se le revela la verdad y la verdad lo liberta. Se bautiza en agua en el nombre de Jesucristo. El Señor lo bautiza con el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Y el Señor le ha dado dones y está ejercitando aquellos dones. Entonces un día, compartiendo con unos cristianos convencionales, les habla de esta bendita realidad y de que pues no debemos practicar el pecado. Y lo miraron raro y dijimos, y lo atacaron y le dijeron, eres un mentiroso, eres un satanás, porque dice que el que dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Wow, y lo condenaron. Mi hijo vino medio preocupado, medio frustrado. Entonces le dije, vamos a escudriñar las Escrituras. ¿Dónde está ese versículo? En el versículo 10. ¿Esto qué cosa es? Es una carta, es una epístola. Bueno, vayamos a la epístola. ¿Cómo empieza? Empieza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, está hablando Juan diciendo lo que hemos visto nosotros. Juan con los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos testificado, lo que palparon nuestras manos, de eso estamos hablando tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. La vida eterna estaba con el Padre. Cuando el Padre Dios, el único bendito Dios, estaba sentado en su gloria, la vida eterna estaba con Él mismo. Por eso dice la palabra, en el principio, dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios. O sea, el verbo existía con Dios. Y cuando Él sale del mismo, como dice el Señor Jesucristo, salí de Dios y vuelvo a Él. Entonces, ahí es cuando se cumple. Yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. Ahí es donde el misterio de Dios el Padre y Jesucristo se revela. Lo que estaba escondido desde los siglos y edades, pero que ha sido revelado ahora. Y esto lo enseño y lo digo siempre. En el 2018, en este día que estamos hablando, parece que es 18 de junio del 2018, sigue siendo verdad y más vigente que nunca la palabra de Dios que dice que nadie puede conocer al Hijo, solamente el Padre. Y nadie puede conocer al Padre, solamente el Hijo. Y eso es una verdad. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea que cuando el Señor dice que nadie puede conocer a Dios, nadie puede conocer quién es el Padre ni quién es el Hijo, solamente Dios mismo, eso es una bendita verdad. Yo la experimenté. Y que cuando conocí esa verdad me libertó. De manera que no tengo ningún problema ahora para orar al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios bendito despojado como Cordero que ascendió, se sentó en su majestad. Es mi Padre Celestial. Por eso dije que en Juan capítulo 16, el Señor dijo, me conviene que yo me vaya, no los dejaré huérfanos. En aquel día, cuando yo no esté aquí, esté allá, pedirán en mi nombre. ¿Y qué dijo? Entonces, ¿qué dice? Entonces el Padre se lo dará. ¿Por qué? Porque Él está allá. Cuando Él estuvo en la tierra, pidan al Padre en mi nombre y yo lo voy a hacer.
Cuando esté allá, pidan al Padre en mi nombre y el Padre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él está allá. Se sentó en su lugar de honor. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. ¿Ok? Ese es el versículo 10. Estamos en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros. O sea que aquí hay algo interesante. El apóstol está hablando lo que nosotros hemos visto, lo que yo he visto, lo que he tocado, lo que he palpado. ¿No es cierto? Dice de Jesucristo, la verdad, dice lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes, hay una diferencia, nosotros y ustedes, para que también ustedes, ¿qué cosa? Tengan también comunión con nosotros. O sea que hay una diferencia, ustedes y nosotros. Nosotros estamos anunciando algo que hemos visto, palpado, lo tocamos, lo vivimos. Y les anunciamos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre, el único Dios verdadero, y con aquel que sale de Él para revelarse al mundo. Nuestra comunión verdadera es con el único Dios verdadero, el Padre, y con el Padre hecho carne. Porque a ese es el que vimos, ese es el que se manifestó, ese es el que caminó entre nosotros y vimos su gloria. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y aquí el apóstol está diciendo que ellos tienen una comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Y aquí dice que en Dios no hay ninguna tiniebla, o sea, no hay ningún pecado. Y aquí viene el versículo famoso, versículo 6. Me gustaría que todos lo lean, porque ahí responde todas las preguntas o todas las dudas. Después de decir el apóstol lo que nosotros hemos palpado, tocado, visto, oído, eso les anunciamos a ustedes que están allá, para que ustedes que están allá afuera, ¿en dónde? En las tinieblas, vengan a tener comunión con nosotros, porque nuestra comunión verdaderamente es con el Señor Jesucristo, con el Dios que es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Vengan también ustedes para tener comunión con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí lo dice. Para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, que ustedes que están en tinieblas, vengan para tener comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con Jesucristo. Y ahí viene el famoso versículo. Si decimos, o sea, si cualquiera dice que tenemos comunión con Dios, oh sí. Aquí la clave es si decimos, si hablamos. ¿Qué cosa? Oh, yo tengo comunión con Dios. Yo soy cristiano, yo pertenezco a, qué sé yo, al remanso, al buen pastor, a la iglesia más grande, donde hay los milagros más grandes que puedan haber en el mundo. Ay, yo me congrego donde el apóstol XXX, YZ, el siervo ungido. Bueno, si tú dices eso, que tienes comunión con Dios, dice ahí, pero andas en tinieblas, o sea, pecando, entonces mentimos y no practicamos la verdad. O sea que ahí está la clave. Cualquiera que diga que está en comunión con Dios, cualquiera que diga que no, yo no peco, pero peca, está perdido en el espacio, está mintiendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros.
Y la sangre de Jesucristo nos limpia, es efectiva. La sangre de Jesucristo es efectiva siempre. Pero la sangre de Jesucristo, si bien es cierto, es efectiva y poderosa para limpiar todo pecado, se necesita un vaso, un alma humillada y derramada y arrepentida para que esa sangre bendita pueda limpiar el pecado. Porque escrito está que el justo vivirá por la fe, pero si retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma. Y lo vuelvo a repetir en el versículo 8. De nuevo, lo que dijo en el versículo 6. ¿Qué dijo en el versículo 6? Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero pecamos, somos unos mentirosos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. O sea que esta persona que dice en el versículo 8, no tenemos pecado, sí, pero está mintiendo. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. O sea que no se puede decir que andas en luz, que andas sin pecado y estás pecando. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces cuando llegamos al versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, bueno, entonces Él es fiel y justo y te perdona y te limpia. Y vuelve el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro. Toman este único versículo y condenan a todo el mundo, y como ellos no pueden y son esclavos del pecado, porque el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Y si el Hijo los liberta, entonces seremos verdaderamente libres. Y los judíos se dijeron, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueras verdaderamente hijos de Abraham, entonces no harías y pensarías y quisieras matarme. Pero ustedes son hijos del diablo de su padre, el diablo, porque el deseo de su padre quieren hacer. O sea, el deseo de su padre. No lo mataron en ese momento, pero querían matarlo. Por eso dije que el que está queriendo ver pornografía, pero le duele, le cuesta no ver eso, porque sabe que es malo, esa persona es esclava del pecado. Así como los judíos querían matarlo, el Señor Jesús, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. O sea que el desear pecar es indicativo de que estás bajo el reino de las tinieblas. Porque cuando Jesucristo, nuestro Señor, te liberta, te hace verdaderamente libre del deseo de pecar. Ese es el punto de esta enseñanza. Es una mentira del fondo del infierno pensar de que uno tiene que pecar porque es débil. Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque lo estamos leyendo aquí. El que miente es aquel que dice, como dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ese es el que miente. Ese es el que miente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo se va a contradecir la palabra de Dios en el capítulo 3? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El Señor Jesucristo apareció no para taparlos, sino para quitarlos. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar esta hoja de la Biblia. Entonces, ¿cómo me la interpretas? Cuando la palabra de Dios dice que todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en la verdad, todo aquel que permanece en el Hijo, todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo. Por lo menos está en la potestad del diablo, como yo estuve como cristiano evangélico por 30 y pico de años. Dios en su bendita misericordia se revela, me muestra la verdad
me quita la venda de los ojos, me doy cuenta que estoy perdido. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, y esa palabra es fiel y verdadera, se va a cumplir. Y entonces, como no quiero perderme, Dios mío, gracias porque estoy vivo y respirando, me puedo arrepentir de corazón. Y así fue que lo hice. Me bauticé de nuevo en el nombre de Jesucristo, en el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si hay otro nombre, que alguien me escriba y me lo diga cuál es. Porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre. Padre es una condición. Hijo no es un nombre, es una condición. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Hijitos, nadie los engañe. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Esta palabra es verdadera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No me importa quién sea el evangelista más grande del mundo, él va a tener que dar cuentas a Dios de todas maneras. De todas maneras. Porque por causa de muchos hay un montón allá en el infierno ahora mismo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga más dominio sobre nosotros. Él lo venció a él por nosotros. Lo hizo por amor a nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Él tuvo que pagar el precio. Él nació bajo la ley y nació de una mujer. Y obedeció. E hizo todo lo que hizo, lo hizo como un hombre sujeto a la ley. Él no tenía por qué bautizarse. Él nunca cometió pecado. Pero le dijo a Juan, deja, bautízame, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es necesario. Cuando estuvo en la cruz, él tuvo que decir, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que decirlo porque tenía que cumplirse las escrituras, donde está escrito en el capítulo 53, él fue abatido de Dios, herido por Dios, desamparado, lo desampararon, lo dejaron solo. Tenía que declararlo porque así estaba escrito y todo el mundo tenía que escucharlo. Pero él lo dijo, todo lo dijo para que se cumplan las escrituras y por amor, para que la gente crea en él. No porque lo necesitaba él decir, él es Dios. Por eso la Biblia dice, cuando vino una voz del cielo, el mismo Señor dijo, esa voz no vino por causa mía, yo no la necesito, vino por causa de vosotros. Como repito, no se puede conocer al verdadero Dios si Dios no se revela. No se puede conocer al único Dios verdadero que tiene un solo trono y que está sentado en el cielo. No se le puede conocer si él mismo no se revela. Y cuando él se revela, ¿sabes lo que te vas a encontrar? Nada más ni nada menos con el único. Con aquel que le dijo a Felipe, ¿hace cuánto tiempo? ¿Quieres ver al Padre? Felipe, ¿cuántas veces estoy aquí hablando con... No conoce quién es el Padre? El que me ve a mí, dijo el Señor Jesús, ve al Padre. Se lo dijo directo. Pero aún ahora, hoy día, se está creyendo, no, el Padre es un viejo barba blanca y el otro es uno más joven sentado en otro trono acostado. Y un pájaro que es el Espíritu Santo por ahí volando. Esa es la mentira del diablo que ha engañado y ha quitado el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es bendito, que transforma la vida de verdad. A mí me escriben ateos. Ateos me escriben una y otra vez diciendo, Felipe, yo era ateo. Y después de escucharte, ahora creo en Dios, quiero bautizarme, recomiéndame una Biblia. Nunca en mi vida había escuchado esos testimonios, en mi vida había escuchado esos testimonios. Oh sí, había escuchado a un montón ahí tirando el saco, cayéndose la gente, botando ahí y sanando. Oh sí, venga de nuevo, a ver qué te pasó y lo tumban de nuevo, un show. A mí no se me da decir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque una vez Dios me dijo, ¿para qué me vas a enseñar eso? Oh, tú eres el tremendo siervo de Dios. Cómo Dios te usa. La gloria para quién es. Cuando todas las cosas se sane la gente y hagan milagros
y Dios reciba a sus hijos y engendre hijos, gloria a Dios. Que nadie lo sepa entonces. Y que cuando se sepa porque Dios quiere que se sepa, no porque tú lo estás así propagando. Porque la gloria es de Él. Por eso Él dijo, cuando tú ores, enciérrate que nadie te vea. Cuando ayunes, que nadie lo sepa. Para que tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Pero no, la gente que ocia, oran, ayunan, echan fuera demonios, milagros. Claro, ¿la gloria de quién es? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que aquel que me viene con el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo factorizamos el versículo 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Espero que les haya ayudado a entender la verdad. Y esta es la verdad. A todos aquellos que creen en Jesucristo. A todos aquellos que creen. Porque yo también creía por 30 y pico de años. Pero no practico más el pecado. Como dice la palabra de Dios, no voluntariamente. Como dice Hebreos capítulo 10. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda otro sacrificio sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Dónde está eso? Hebreos 10, versículos 26 y 27. Aquí, ¿cuál es la clave? Si se puede decir de esa manera, no me gusta usar esa palabra, pero la clave es que muchos de los que me escuchan tienen deseos de pecar. Ay, sí, porque el pastor me enseñó que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Sí, seguro. O sea que todo lo que leí, a la basura. Lo que pasa es que acomodan la palabra a su conveniencia. Acomodan la palabra a su conveniencia. Voy a leer 2 de Pedro, me viene esta palabra. 2 de Pedro, se la recomiendo a todos, capítulo 2. 2 de Pedro. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y esto está escrito hace como 2000 años. O sea que esto no nos debe llamar la atención que la iglesia verdadera del Señor se pervirtió desde el siglo I. Siglo I, siglo II, ya estaba pervertida. O sea que ¿de qué se extraña la gente que se jacta, que cree estar en la verdadera iglesia, dice ellos, porque son los sucesores de Pedro? Están más perdidos que el demonio esas personas. ¿Por qué? Porque son idólatras, son adúlteros, son pedófilos, o sea, son mentirosos. O sea, una aberración, toman sangre porque se convierte en sangre la Eucaristía. Son unas perversiones tan grandes. Oh, sí, porque Martín Lutero dijo sola fe y sola escritura. No, la escritura la tienen que interpretar los clérigos, o sea, como le dicen los que enseñan, el magistrado, y nadie puede interpretarla. Y claro, la interpretaron como les dio la gana, se inventaron un montón de cosas. Inventaron la Santa Inquisición, las indulgencias, y cuando el pueblo despertó un poco, ya no hay que hacer eso. ¿Y ustedes creen que Dios ya se olvidó de todo eso? Repito, esta palabra fue hace como 2000 años. Quiere decir que eso pasó. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, y de eso estamos hablando, que cuando conocemos la verdad nos da libertad del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué pasó con estas personas?
que van a entrar con herejías encubiertas y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, está otra de las claves, toda aquella persona que lo que hace es pedir dinero, insinuar dinero. Ahí está. No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a Satanás. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Es imposible que la palabra de Dios falle. Es imposible que la palabra de Dios se equivoque. El Señor dijo con sus labios cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Así que es imposible que esa palabra sea falsa. Esa palabra es verdadera. Así que es imposible que una persona que se crea que es un ministro de Dios, un apóstol, un profeta, llámese como quiera, y tiene $1,000 millones en el banco y se jacta. ¿Ustedes creen que a quién está sirviendo esa persona? Mensaje tengo para esa persona: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y arrepiéntete por si quizá Dios te perdone. Seas quien seas. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios no perdonó a los ángeles. Los ángeles pecaron y Dios no los perdonó. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. O sea que Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Pero hay algunos que hablan que, oh sí, 2 hombres tienen relaciones como dice, se acuestan con hombre como si fuera con mujer. Es una abominación delante de Dios. Levítico 18:22. Romanos capítulo 1. Y la gente no, es el amor. Esas personas que hacen eso y a las personas que lo consienten están perdidas en el reino de las tinieblas. Tengo que decirte la verdad porque yo soy responsable de decir la verdad, porque yo voy a dar cuenta a Dios. Así que ahora la responsabilidad está sobre tu cabeza, no sobre la mía. Si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, las puso de ejemplo a aquellos sodomitas. Y allá por Israel, en Tel Aviv, se jactan de ser la capital de los sodomitas hoy día. Y la gente está creyendo que esa es la ciudad de Dios, que ese es el país de Dios. Un engaño de Satanás total. El Señor Jesucristo quiso que se destruyera todo, que no quedara piedra sobre piedra. Y el reino de Dios fue entregado a gente que produzca frutos. Y Dios está llamando a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no son los sefarditas o los no sé cuántos, los que tienen el nombre medio raro hebreo. En absoluto, el verdadero Israel es una nación de real sacerdotes que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que están por todas las naciones y que Dios las está trayendo. Y las va a traer de todas las naciones. Y cuando Él venga y destruya todo, entonces las va a establecer en su ciudad bendita, que es eterna y para siempre. Esa es la verdad. Lo demás son cuentos y fábulas. Porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales está la más densa oscuridad reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y volvemos al mismo punto del principio. El que es vencido por alguien, por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Si estás codiciando, si estás mirando y codiciando y adulterando, si estás deseando ver cosas, si estás hablando cosas, estás pecando en tu mente y en tu corazón, estás deseándolo, quiero que sepas que eres esclavo del pecado. Y el Señor Jesucristo es Dios misericordioso, esperando que tú te arrepientas de todo corazón. Y Él está listo para limpiar todos tus pecados y limpiarte toda tu maldad. Entonces la palabra de Dios dice: ciertamente si habiendo ellos, estas personas que son esclavos de corrupción, que son vencidos por alguno, estas personas, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, volvemos a lo mismo. Si estas personas que llegaron a conocer al Señor, o sea, conocieron la verdad, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso digo, no se puede pecar voluntariamente después que se conoce la verdad. El problema de las personas, y muchas que me están escuchando, que no han conocido la verdad. Tienen 3 personas, cuando les conviene van al Padre, cuando les conviene le dicen Good morning, Holy Spirit, y se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué importa si están adulterando con sus ojos? Oh sí, pero Dios es amor y misericordioso. Quiero hacer una oración a todas aquellas ovejas del Señor Jesucristo. Y se me viene este versículo para terminar. Espero encontrarlo rápidamente. Está en Juan, me parece. Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y les dijo a los discípulos, a los que habían creído en él, a los judíos que habían creído: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta palabra es fuerte. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso también se repite en Primera de Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y la forma que Él está llamando y juntando a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel esparcidas por todas las naciones es a través de su palabra, la palabra de Él, no la que interpretan, no la que la acomodan, no la que la diluyen, sino la de Él tal y cual, así, corta, penetra, parte, duele, pero es la única que tiene vida eterna, como dijo Pedro. Cuando el Señor le dijo: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro inteligentemente le dijo: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que a todas las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, quiero
hacer esta oración. Allí donde tú estás, si tú reconoces que eres esclavo del pecado y no puedes salir de allí, entonces el mensaje es bien simple. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, punto número 1, creer en Jesucristo, pero no a la manera que nos han enseñado, sino a la manera única y verdadera. Lee tú mismo lo que Él dijo y cree lo que Él dijo, y créeme, cuando te des cuenta que lo que Él dijo no fue tan dulce y tan lleno de amor como algunos creen. Sí, fue amor y misericordia, pero fue verdadera. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Él no se puede negar a sí mismo. Cuando tú descubras que lo que Él dijo es verdad, conocerás la verdad. Esa verdad te va a libertar. Y cuando esa verdad la conozcas, lo que tú vas a hacer es arrepentirte de todo corazón y nunca más vas a querer pecar. ¿Cuál es el mensaje? Lo mismo que le preguntaron a Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Y ese es el único mensaje que tengo también yo. Arrepiéntete y bautízate, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo, porque para ti es la promesa, para tus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esa es la verdad. Dios les bendiga.